Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues tenemos aquí un grupo nuevo. Nos lo trae Carlos 1302. Gracias por patrocinar la reacción y nos dice lo siguiente. Es una banda nueva, recién estrenada con este single el 11 de mayo. Así que, lógicamente, no hay información. Más que apuntando aquí la formación que me dice Norika como vocalista, Mayuko, guitarra, Emma, batería y Noah al bajo. Y bueno, fíjate, aquí en este fotograma dice además que la letra es de Akira y canción de Junji. Así que, y más, no sabemos. Se pronuncia Tears Drop y la canción BNS. Bueno, pues ya está. Vamos allá. Es decir, esto sí que es ir a ciegas. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Tú estás con la misma cara que yo. Ah, y a ver quién es ese guapo que se aventura ahora a decirlo. Venga, ¿tú qué opinas? No, no, dilo, te dejo, que yo me meto en jardines poco. ¿A que te da la sensación de que no están tocando ellas? No sé, Eh, me- o eso, o... Verás, por ejemplo, la batería no me da sensación de contundencia. Es decir, es como si estuvieras haciendo playback. sí, ¿Vale? yo he notado la batería ahí un poco floja. Loja, al igual que la bajista, está, da la sensación como si hubieran aprendido a tocar hace un mes. Pues, tú Eh, vete a saber que lo mismo es cuántos una años banda, tienen estas chicas. que lo mismo es una banda que la acaban de fabricar, no sé. Eh, Hombre, tiene un mes, ya, un pero mes a lo, y a lo que pico. voy, a lo que voy, que han buscado aquí a cuatro chicas y han dicho, vamos a formar una banda. Que ella No canta, sé, no sé. ella canta muy bien, pero no sé, los músicos no me parece que Bueno, la tengan, guitarrista, sí, un poquito, sí, pero sí, pero no. Es decir, que tiene un poquito de más experiencia, pero no tanta. No sé, me da una sensación muy rara, David. Suenan bien, ¿vale? sí, sí, no, no, suena muy Sencillo, bien. suena sencillo, pero bien.
Pero Pe- aquí da la me- sensación. a mí la batería me falta volumen. Sí, sí, sí. O una de dos. O una de dos. Eh, o no están acostumbradas a hacer vídeos y, eh, y no le están poniendo la fuerza que le pondrían tocando en directo, ¿vale? ¿Qué puede pasar? O Normalmente es al revés. ya, pero ¿sabes lo que te digo? Sí que un vídeo, como puedes hacer las tomas que quieras, pues al final acabas Claro, haciendo lo que tú quieres. Otro cantar es cuando estás en directo, que no tienes ese colchón. claro, es que la batería parece que no quiere tocar como si fuera a romper la batería o algo. Es decir, está como, ay, no, con cuidado, ¿no? Eso es porque no se ha juntado con Akane o con alguna de estas, Sí, con pero Haruna o... a ver si me entiendes. Yo a los músicos les veo una soltura normalmente que no se lo veo a estas chicas, ¿vale? Ya, No sé, lo mismo Carlos me puede ilustrar en los comentarios sobre que, claro, no hay información sobre ellas y no sé más. Y eso, bueno, hemos visto 2 minutos, pero bueno, lo mismo podemos sacar una conclusión. La cantante bien, errónea. la cantante Sí, sí, bien, es un la registro cantante. medio agudo. em, y bien, no tengo ninguna pega con la cantante, sinceramente. L- Vamos a seguir viéndolo, a ver si me estoy equivocando en mis conclusiones y por hacerlo demasiado anticipado. Venga, vamos a seguir. 現れている Yes my crew 重ねた罪を許してほしい偽りなだけが目に映る全てが 「
Me reafirmo en lo que digo. Ellas no saben tocar. Eh, Ellas les están enseñando a tocar. Han elegido a cuatro chicas. Bueno, la cantante sí canta muy bien. Han Y elegido canta bien. han elegido a unas chicas que dan muy bien en pantalla y les están enseñando a tocar. Es como lo de el proceso que tuvo que hacer Miku desde cero Sí, sí, ya, ya, tocando la guitarra. Pues imagino. Sí, aquí, claro. de hecho, el solo de guitarra son tres notas para que pueda hacer algo que pueda verse en pantalla y no sea complicado. Es más, el sonido que hemos escuchado no lo han grabado ellas. Estoy segurísimo. Se lo han grabado en estudio, músicos de estudio, y le han enseñado a tocar lo que suena, con todos muy sencillo, para que ellas, entrenando, puedan tocar en el videoclip. Estoy casi Ya. convencido. Sí, la verdad que la batería al final ha hecho ahí un movimiento un poco extraño. Y aparte del volumen, la verdad que estaba, no sé, los movimientos son un poco rarunos, que lo mismo tienes razón, que las están enseñando y como hicieron con Marty McFly y Steve Vai en la peli de Regreso al Futuro, que le marcó Los movimientos, sí. los movimientos que tenía que hacer para que lo hizo de lujo, por cierto. Tío, como a Ralph Macchio en Cruce de Caminos, que tampoco sabía tocar y le hizo Pero sí que, sobre todo la batería, porque luego la bajista en el solo ha estado ahí un poco. la bajista en ese encadenamiento de notas. No no lo ha hecho mal, ¿sabes? Eran grupos de tres notas. Además, yo las he notado muy tensas. Claro, La vocalista no porque estaba cantando, obviamente, pero las otras tres estaban muy tensas. De porque no hecho, están, ya al final del vídeo estaban empezando a sonreír. Digo, mira, claro, ya se van a soltar. es porque no están cómodas. No están Ya, cómodas porque ya, ya. están pendientes de poner los dedos bien, de... ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, 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 sí. No es la naturalidad de domino mi instrumento y me muevo, me suelto y tal. eh, Ese tipo de cosas. Sí, sí, claro, que al principio vos A vas ver, ahí. que es muy lícito decir, estas chicas en pantalla vamos a conseguir una legión de fans porque dan muy bien en pantalla. Si tienen el compromiso de ponerse a aprender y sabemos que en X meses, ¿vale? Van a alcanzar un nivel aceptable, después, No, luego me gustaría saber la edad que tienen, porque como allí en Japón aprenden a tocar música desde que están jovencitos, lo mismo están en el instituto todavía, ¿o bueno, no? pero, a ver, puede aprender piano y No, no, sí, claro que puedes aprender cuando tú quieras. no, me refiero que a lo mejor si a una sabe tocar el piano y de pronto le ponen a tocar una guitarra es lo mismo, ¿no? Es decir, Ya, ya. cambian de instrumento y la hemos liado. Que Pero sí, sí que las he visto ahí un poco tensas. Y ya te digo, y a la que Emma creo que se llama la de la batería, ujú. al final ha hecho un movimiento ahí un poco raro, digo, uy, o ahí o se le ha ido la nota o no sé, no sé. Se le ha ido el golpe por otro lado. Carlos, suenan bien, nos Sí, gusta, sí, a mí me ha gustado la canción, sí. pero creo que pasa eso. También había unos teclados que sonaban de fondo que no se han visto, estaban en la música de fondo, que los teclados lo que hacen es que le dan más cuerpo a todo el conjunto, Ya. rellena más el sonido, ¿vale? Porque, a ver, la base es simple, el bajo es simple y la guitarra también es muy simple. Entonces necesitan ahí darle un poco algo de vidilla, ¿vale? Ventajas que tienen, la cantante canta muy bien. Sí, sí, la vocalista La canta. vocalista ahora mismo está tirando del grupo. Gracias a ella, la canción está, se solventa muy bien. Claro Eh, que sí. Han grabado este vídeo hace 2 meses, dos el meses. 11 de mayo.
Estamos a 7, sí, casi 2 meses. Pues oye, lo mismo en 2 meses se han aplicado, lo mismo. Luego habría que verlas en directo, claro. Luego Ya, cuando hagan un concierto, pues claro, ya, claro, yo soy la productora y bueno, han lanzado esto para ver qué tal. sí, cómo funciona, ¿no? Y a lo mejor durante este año 2025 están ellas ahí poniéndose a full a, a ponerse al nivel. Es decir, esto es como todo, esto son horas de vuelo, como digo yo. Es Sí, decir, claro, claro. cuantas más horas le dediques, más va a aumentar tu nivel. Y sobre todo si, Por lo que nos pasó a nosotros. si tienes una productora interesada en el que despeguen, ¿vale? Pues tendrán buenos profesores y como todo, ¿no? Es decir, Sí, sí, claro, claro. Miku tuvo a Kanami de profesora y cómo toca Miku ahora, ¿no? Pero claro, es que si tienes a Kanami de A lo profesora, que voy, si tienes pues buenos profesores y tienes interés, tu nivel aumenta, claro, claro. ¿vale? Bueno, pues Carlos, esto ha sido nuestra impresión. Estoy aquí yo con el sombrero puesto. Tal vez no ha sido seguramente la esperada para muchos, ¿vale? Pero es que nosotros siempre decimos lo mismo. Lo que se nos pase por la cabeza es lo que vamos a comentar. Sí, claro. Así que amigos, dejadnos comentarios. Si os ha gustado, dale a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis pasar por la pantalla, nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 iremos subiendo reacciones extras y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlas, bueno, para poder hacerte tanto Patreon como miembros del Miembro. canal, que no me salía, están abajo en la información de la reacción. Vale, más cosas. Si salta una publicidad, por favor, si la puedes ver, nos ayuda. Luego, por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.